Campo Nuevo bien pudiera ser un título ganadero creado por el simple y gratificante hecho de barruntar novedosas esperanzas. También pudiera ser el bautismo especial que quiso ofrecer a su hato de Bravo un ganadero de dinastía, un hombre comprometido de por vida con el toro y el toreo, un infatigable luchador del peruanismo taurino que ha querido culminar su tarea de criador de ganado lidia en un lugar situado sobre el paralelo trazado en el ámbito septentrional que abarca la comarca de la ciudad de Lima, capital de Perú, y punto taurino americano de inevitable referencia. Aquí se fijan marchamos de caballos finos y de toros bravos, junto a los azulejos que reflejan devociones y grafismos de añorado abolengo. Los cielos claros y las plantas exóticas perciben el percutido de unos cascos de acero sobre la tierra compacta de Campo Nuevo. A caballo viene el ganadero. Bienvenidos a Campo Nuevo. Ojalá pasen un bonito día de campo. En el llamado Valle de la Irrigación Santa Rosa, donde la tierra se empina descaradamente desde la costa limeña, las reses bravas deambulan entre pastizales, breñas y vegetación multiforme, luciendo guarismos y marchamos sobre su piel, tostada por linajes y calores. Estas son las vacas que ha reunido en el predio que se ubica entre las ciudades de Huaral y Huacho, un matador de toros peruano que irrumpió en los ruedos, impulsado por el trampolín del Campo Bravo, y que regresó a sus orígenes para convivir con la especie animal que tan arraigada estuvo siempre en su entorno familiar y tanto contribuyó a satisfacer su faceta de artista. Torero y ganadero, antes y siempre, Rafael Puga Castro nos abre las puertas de su Campo Nuevo. Vamos a comentarles dónde nos encontramos. Estamos en Lima, Perú, Sudamérica, en una finca que nosotros la hemos denominado Campo Nuevo, que está al norte de Lima, a 130 kilómetros al norte de Lima, y posee como característica principal es un microclima que se da a 300 metros de altura y sobre todo porque tenemos cordillera que no deja ingresar la brisa marina. Eso le da mucho mayor sequedad, porque Lima es una ciudad un poco húmeda, le da sequedad, y además contamos con una cosa que es muy importante para nosotros, que es abundante agua, y agua de filtración. Es agua muy pura, con un pH neutro muy bueno, que permite que tengamos un forraje muy aparente para la cría del ganado de lidia. Una expresiva simbología de creencias, apetencias y crianzas, con la cruz cristiana como signo de permanente referencia, preside los altozanos de Campo Nuevo, elevándose sobre los cercados y corraletas que acotan sólidas empalizadas y oficiando de vigía de las tierras de Bravo que gobierna Rafael Puga. Son las tierras que festonea la prominencia de un cordón montañoso a cuyo regazo se abren anchurosos y fértiles valles, poblados de una exuberante y apretada vegetación, rica en componentes herbáceos silvestres y en especies arbóreas autóctonas, pero fundamentalmente abundosos de agua. El agua que se canaliza de forma natural en arroyuelos, alimentados por el flujo cristalino que aflora a la superficie impelido a su vez por la proximidad de las capas freáticas. Junto a los cercados, la novedad de los correderos, también importada de las nuevas corrientes que se estilan en España, permite a los alevines de toro fortalecer las carnes y acerar el músculo. En este entorno se desarrollan las reses bravas de esta ganadería peruana, emparentada en cercanías con las más emblemáticas de la cabaña de lidia española. Es importante también comentarte de que
La ganadería brava peruana es un remedio de la ganadería brava española. Nosotros trabajamos directamente con los encastes españoles. Aquí no entran los encastes mexicanos, por ejemplo, ¿no? Y eso nos obliga a los ganaderos a estar muy conectados con el ganadero español, porque de él aprendemos constantemente todos los adelantos que están en estos momentos trabajando en una ganadería, influenciando en el toro de lidia. No podemos contar todavía con toda la técnica apropiada, pero sí tratamos de no separarnos, tratamos de que España no nos saque mucha ventaja. Aquí también una cosa muy rescatable en la fiesta brava del Perú es que en las corridas a la española se dan con mucha frecuencia, sobre todo en el norte del Perú, centro y norte del Perú. Y hay una faceta de la fiesta brava también importante en el sur, donde ya el folclore aporta tiene mayor presencia, mayor influencia desde su música, desde sus bailes, desde cómo se prepara la corrida de toros, manteniendo por supuesto una tradición muy antigua del Perú, respetando siempre las fiestas patronales, porque las corridas de toros en el Perú están igual que en España muy ligadas a las fiestas patronales. Los encastes, como te digo, son prácticamente los encastes españoles y tratamos de que las corridas sean respetando el rito de la fiesta brava española. De lo expuesto por el ganadero se deduce que los ejemplares de lidia que pastan en su feudo se asemejan en tipología y carácter a los de cualquiera de las ganaderías encastadas en Domecq que proliferan por la geografía ibérica. Cornamentas proporcionadas, lomos rectos, bajura de agujas y actitud de nobleza son los aspectos físicos que caracterizan a los ejemplares de la ganadería brava de Rafael Puga, todos ellos provenientes de los troncos hispanos de Álvaro y Juan Pedro Domecq, radicados en Campo Nuevo por vías bien diferentes. El pelaje del ganado es asimismo herencia de su acreditado linaje. Sobre la base del negro mulato izaíno se aprecian pinceladas de blancos para proporcionar los meanos, bragados, gargantillos y jirones hasta culminar en los clásicos burracos. También por transmisión del semen importado se dejan ver los pelos colorados. Tras todos ellos destaca poderosamente el brillo castaño satinado del caballo peruano de paso, fiel compañero de las reses de lidia de este país. La ancestral afición a la fiesta de toros de las gentes del Perú está marcada por un especial aprecio de la plástica interpretación del arte del toreo. Por este motivo, el toro que se lidia en sus plazas deberá reunir los componentes necesarios para posibilitar tan gozosa circunstancia. Todo ello sin perder el carácter temperamental que identifica a los de su especie, es decir, la propensión a la pelea que ya manifiesta con sus congéneres de campo. Acá en el Perú se necesita un toro que se acople a nuestras necesidades. Aquí no ha dado mucho resultado el Cruz Santa Coloma, Corín Santa Coloma. Es un toro muy rabioso, necesitan de una técnica y de una calidad de toreros que muchas veces en el Perú no contamos con ellos. No hay que olvidarse siempre, para entender al Perú taurino, de que el Perú, la sierra del Perú, que es una sierra muy alta, no es una sierra europea, es una sierra complicada sobre 3.000 y 3.500 metros, necesita un toro, más bien un toro muy atemperado, un toro que tenga un desplazamiento, un galope bueno, muy natural en su forma, y eso ha dado muchos resultados en lo que procede de la familia Domecq. ¿Qué es lo que buscamos básicamente en una ganadería que procede de Domecq? Buscamos toreabilidad, que es una palabra muy usada por Juan Pedro, y que aquí también se usa, porque el Perú taurino no es el España taurino, y necesitamos primero de que las fiestas sean exitosas en un alto grado, y en eso se ha logrado con este tipo de toro. Hemos logrado, gracias a este refresco en Domecq de los últimos años, de que la fiesta peruana se encuentre en un auge importante. Curiosamente, en las pariciones de Campo Nuevo se suele apreciar un alto porcentaje de hembras.
lo que en la terminología ganadera de Bravo se conoce con el nombre de embrear. Quizá por este motivo se cuida especialmente la camada de machos, ya desde los primeros meses de crianza. La mayoría de estos añojos hierales que se hallan reunidos en la árida corraleta ya están cumpliendo la última fase de su desarrollo y tienen predestinado su envío a las plazas de la zona más taurina del país. Excepción hecha del santuario de Hacho, el área norte del Perú cuenta con un número apreciable de cosos permanentes en los que principalmente se celebran novilladas. En esta ganadería estamos produciendo una media de 45 novillos. Y de preferencia los lidiamos de outreros, porque, como explicaba hace un momento, el gran mercado de Perú está en la sierra, en plazas sobre 3.000 metros de altura, donde el toro muy gordo, muy pesado, por lo general no da el juego. Y aquí lo importante, y que es lo que hemos dicho que está contribuyendo al desarrollo de la fiesta, es lidiar los outreros sobre los 420 kilos de peso promedio vivo. Y eso se ha logrado que con ese tamaño las corridas tengan la seriedad suficiente y la movilidad como para que en determinado momento garanticen un espectáculo a niveles de 3.500 metros sobre el nivel del mar, que es una altura realmente importante, ¿no? En un principio, las vacas que se ubicaron en estas tierras procedían de la célebre ganadería peruana de Yéncala, propiedad de Humberto Fernandini, cuando ya el celebérrimo criador nacional había sustituido su primera vacada con ganado traído de España de Encaste, Santa Coloma y Murube, provenientes de Buendía, Bartolomé y Antonio Urquijo. Muy pronto aquellas vacas, 40 unidades, fueron padreadas por 2 sementales extraídos de la finca escurialense del Campillo, que fuera de María Teresa Oliveira, a la sazón en poder de don Alberto Tibut. Pero enseguida se importaron reses de puro origen Domecq a través de los ganaderos ecuatorianos, hermanos Cobo Sevilla, a las que se agregó la simiente de un toro de Torrestrella que Roberto Puga Castro, hermano menor de Rafael, había recabado en España. De esta forma, la lustrosa vacada de Campo Nuevo está dotada de la sangre brava que manejaron en sus respectivas alquitaras del campo gaditano Juan Pedro y Álvaro Domecq, a la que se destinan 5 sementales de altísima nota, herrados con el emblema propio de la ganadería. 3 son los hierros que calienta a fuego Rafael Puga Castro para marcar las reses que deambulan por sus tierras. El de la C, con la cruz, el de P, herencia de la legendaria torada de su señor padre, y el de la R, con el que se señalan los ejemplares de la ganadería caballar. 130 vacas de vientre mugen impacientes y pastan glotonas por los 20 cercados que se hallan trazados en las 100 hectáreas de la finca, todos ellos invadidos por una gran frondosidad. Las vacas presentan uniformado fenotipo, consecuencia de las transacciones y selecciones que el ganadero recuerda con más detalle. Este lote de vacas que estamos viendo ahora ya es consecuencia de una selección de varios años. Inicialmente en el Perú no se podía traer ganado español y entonces mi primera intención fue resucitar o rescatar algo de la cabaña brava que había en ese entonces y que fue expropiada a los legítimos ganaderos por la reforma agraria, que dejó sin ganaderos a la cabaña brava y más bien se formaron cooperativas ganaderas. Pero de ahí algo de bravo quedó porque cuando vino la expropiación el Perú taurino contaba con una calidad de ganado muy aceptable. Esos cruces que comencé a hacer inicialmente tratando de mejorar porque ya esa sangre se había diluido mucho a través de los años, no me dieron el resultado que yo esperaba. Tuve toros de Campillo inicialmente, de origen esto de Conde de la Corte. Después, gracias a un amigo ganadero, me facilitó unos toros de origen Santa Coloma, que habían venido de procedencia de la ganadería de Pago Camino. Y así fui buscando hasta que encontré unos toros indultados de Álvaro Domecq, que fue indultado aquí en Perú por Armillita,
y después mi hermano se trae una ganadería completa, se trae 60 vacas de Álvaro Domecq y de ahí me facilita un semental. Y entonces con estos toros de origen puro Álvaro Domecq Torre Estrella, comienzo a replantear la ganadería que teníamos. Pues agrego a esto, le agrego vacas de origen Juan Pedro Domecq, pero que venían del Ecuador, de la ganadería de los hermanos Carlos Manuel y Marcelo Cobo, que es una ganadería, si no es la mejor, es una de las mejores ganaderías americanas. Y de eso ya entonces estas vacas son prácticamente puras en Álvaro Domecq y en Juan Pedro Domecq, con los orígenes que les he contado. Esta plaza de tientas es el lugar más apreciado por el ganadero de Campo Nuevo. En ella Rafael Puga afina el criterio selectivo de las futuras madres de toros bravos y, si a bien lo tiene, puede incluso prestarse el capricho de recordar los años que vistió de seda y oro por los ruedos del mundo. La placita también le recordará al veterano torero aquellas puertas de ilusiones y de sustos que visitó en su etapa de matador, principalmente en España y en su Perú natal. Hoy sus palcos están ayunos de espectadores, aunque la contera del muro perimetral sirve de asiento al mudo pavoneo de un visitante de cromático plumaje. En los alrededores de la plaza y de los edificios que habitan propietarios y asalariados, una batería de caballos pertenecientes a la emblemática raza nacional se alinea para compartir el forraje que les sirve el encargado de su mantenimiento alimenticio. Entretanto, con un fondo de algarabía que estalla en las próximas galleras, donde rebullen hermosos e iracundos ejemplares, Rafael Puga pespuntea los vínculos que le unieron de por vida al campo y a los ruedos. Mi vinculación con el mundo del toro y con el mundo del campo bravo es de toda la vida. Mi padre fue un ganadero de toros de lidia muy exitoso, tuvo un momento clave para el Perú, mucha importancia para el desarrollo de la fiesta brava en el Perú. Fomentó que en el norte del país sea el departamento más taurino del Perú. O sea, mi vinculación con el campo bravo es de toda la vida, menos en el intervalo que se da con una revolución política en la cual se produce la reforma agraria y nos expropian la ganadería. Y en ese momento es cuando no había posibilidad de volver al campo, aquí en el Perú, y tomo la decisión de torear profesionalmente. Ya en mi vida estaba enrumbada más como ganadero, porque ya en ese momento yo también tenía mis primeras vacas, y en el año 1971 debuto como novillero en la Plaza de Hacho con mucha suerte, y eso me dio un impulso que se corona cuando al año siguiente tomo la alternativa de mano de José Mario Manzanares. He estado en dos años haciendo campaña en España, toreando pocos festejos, toreo 14 corridas de toros nada más, porque dado que mi profesionalismo era muy incipiente, porque yo ya tenía en esa edad más o menos 24 o 25 años, entonces vine a torear mucho por los pueblos del Perú, que aquí en el Perú, cosa que no se conoce, se dan una enorme cantidad de corridas de toros. Yo creo que estamos casi a la par ya con México y superando, por supuesto, a toda la América taurina, ¿no? Y entonces llegué a torear muy buen número de corridas aquí en provincias y eso permitió ganar el escapulario de oro del Señor de los Milagros del año 73. La alfombra de césped bien cortado, las flores y plantas que penden de los parterres y el sosiego que se respira en los porches de la casa permiten la plácida contemplación del paisaje, recordar axiomas enmarcados que identifican el criterio ganadero que se sigue fielmente en Campo Nuevo y evocar aquellas tardes de toros en las que Rafael Puga enloquecía con su toreo a la afición del añejo coso de la capital del país. Triunfos de apoteosis que le valieron su traslado a España de la mano de los Dominguín y ser apoderado por Antonio Ordóñez. Desde los tiempos de Raúl Hacha Rovira, argentino nacionalizado en el Perú, no hubo torero peruano de mejor cartel en los ruedos españoles. Torero de clásicas formas,
Este Puga, que comenzó actuando como aficionado práctico, ha sido el peruano que más ha alternado con las principales figuras españolas después de que otros gozaran de la buena clase de aquellos toros de la Pauca que su padre criaba en la ganadería que fundara en el año 1951 en tierras de Cajamarca. 22 años después, el nombre del torero Rafael Puga llegó a ser imprescindible en los carteles de la bicentenaria Plaza de Hacho. Hay varios momentos importantes en la vida de un torero, que además ha tenido, como yo le he dicho, bastante suerte, ¿no? A pesar de que he sido un torero más hacia los adentros del Perú que hacia afuera. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, mi debut. La primera vez que me vestí en traje de luz en una novillada con caballos, o de frente debuto con caballos, es en la Plaza de Hacho, alternando en ese momento con los novilleros punteros peruanos. Y yo tengo la suerte de cortar 4 orejas y 2 rabos. Lo cual, como comprenderán, me quedé yo mismo sorprendido, ¿no? De haber pasado de ser un torero aficionado práctico a ese debut, que me mereció ser las primeras planas en los periódicos, todo. Fue un día, pues, para mí inolvidable, ¿no? Que pensó a veces que eso podía marcar el inicio de una carrera que felizmente fue exitosa también. Otro fue lo del escapulario, definitivamente, ¿no? Que también con una bisoñez de mi parte impresionante, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo que cuando alternaba con los matadores de toros españoles, me decía, como yo los conocía por haber sido hijos de ganaderos que habían lidiado acá, yo era amigo de ellos, entonces se sorprendían de que yo estuviera en ese momento en la plaza vestido de luces, cuando ellos también sabían en el fondo de que mi carrera taurina había iniciado un poco tarde, ¿no? Eso fue también un momento, pero fue un momento importante para la satisfacción personal y porque se marca un hito nuevo en la historia de la fiesta brava en el Perú. Porque a partir de eso, muchachos peruanos vieron de que sí era posible que un peruano ganara el escapulario de los 100 milagros. Entonces, esa fue para mí uno de los momentos más importantes de mi vida, ¿no? Y de ahí he tenido, pues, recuerdo tardes buenas, de haber alternado con los figurones del toreo, llámese el Viti, Curro Girón, Paquirri, Curro Romero, Paco Camino, Palomo, Linares, Manzanares, toda la gama de la generación, para mí ha sido muy importante. En la Casa Ganadera de Campo Nuevo apenas hay hueco para ubicar los recuerdos y trofeos de la etapa de criadores de bravo de la familia Puga. Son fotogramas y testimonios de tiempos inolvidables. También forman aluvión los galardones que obtuvieron sus gallos de pelea, actividad que se ha refugiado en ciertos países de la América hispana y que cultivan con verdadera pasión algunas gentes del Perú. Son múltiples los combates memorables que protagonizaron los feroces y plumíferos ejemplares de este miembro de una dinastía ganadera de abolengo. Y sin embargo, sus recuerdos más emotivos son los que hacen referencia a su paso por los ruedos. Bueno, ahora lo voy a presentar al último toro que maté en mi vida como matador de toros de la Plaza de Hacho. Este toro perteneció a la ganadería de mi hermano, Roberto, y alterné esa tarde con José Mario Manzanares y con José Miguel Arroyo Joselito. Fue una tarde, como ustedes comprenderán, muy emotiva, y este fue el toro con el cual me retiré y nunca más me volví a vestir de toro. Entre las aficiones que colman las actividades pecuarias y llenan de orgullo a los ganaderos peruanos, la cría caballar representa toda una seña de identidad por la belleza y singularidad del llamado caballo de paso. Todo un compendio de belleza de líneas, ligereza de patas y controlada nerviosidad se aunan en la anatomía de estos semovientes que se cuidan con esmero en los picaderos a cielo abierto de Campo Nuevo. Como estamos viendo ahora, en el fondo, unos caballos peruanos de paso. Este caballo, que tiene una historia muy interesante, porque es el caballo que trajeron en la época de la conquista los españoles, adquiere aquí una forma de andar a base de la selección de tantos años, porque son más de 4 siglos ya, que ha hecho que se convierta en el típico caballo peruano de paso, que es una raza ya registrada por el Perú
y que se ha convertido en un símbolo de peruanidad para todos nosotros. Como se pueden dar cuenta, pues es un caballo que camina sobre laterales, más que sobre diagonales. Es muy cómodo para desplazarse grandes distancias, como son las que se desplazaban antiguamente los peruanos. Y esas distancias formaron en él, a través de selección, un caballo muy cómodo, muy suave, que no maltrata al jinete. Toda mi vida he vivido vinculado yo a este caballo, porque mi padre, que fue ganadero de toros de lidia también, y además criador de caballos, fue presidente de nuestra Asociación Nacional de Criadores de Caballos, honor que también yo tuve la suerte de tener y que me permitió encabezar una delegación de caballos peruanos que lo presentamos ante Su Majestad el Rey en el año 2003 en Madrid, en el Palacio de la Zarzuela, y después también de presentarlo en Sevilla, y no solamente en el Real de la Feria, sino en la misma maestranza de Sevilla, en un día que para nosotros fue parte de la historia del caballo peruano de paso, y que yo tuve la suerte de poderla realizar, que fue el sueño de todos los criadores peruanos. Trotan los caballos guiados por la rienda sabia, al compás de los golpes secos de herradura que afianzan la peculiaridad de su trote ligero, y las vacas bravas ventean el aire de este pedazo de tierra aguanosa y estallante de verdores, el idóneo punto geográfico que permite al ganadero mantenerse vinculado a tradiciones y aficiones. Lo importante para ser un ganadero con posibilidades de alcanzar el éxito, hay que estar muy vinculado al toro. Y yo he tenido la suerte pues, de haber sido matador de toros y de haberme criado siempre con los toros, y eso me ha permitido siempre descubrir una serie de características que una persona que no ha sido torero podría costarle dificultad, como son las obediencias, como son en qué momento hay toros, por ejemplo, con casta, que en determinado momento no rompen, necesitan de toreros con cierto poder para hacerlo romper. O sea que yo considero que así me ha servido a mí en lo personal para tener una ganadería el haber sido torero. Ahora, también hay que reconocer que no es un requisito indispensable, porque también se pueden conseguir asesores, y sobre todo si un ganadero que no ha sido torero, si tiene la afición suficiente, porque por último, ser ganadero de toros de lidia hay que tener una gran vocación, ¿no? Y eso te permite adentrarte con todos los requisitos para ser ganadero. Estos son los ganados y el campo de Rafael Puga Castro. Este campo bravo y nuevo, en el que uno de los más importantes toreros que dio el Perú prepara ya la alternativa para las nuevas generaciones de su prolífica dinastía.